Buenos días, mi nombre es Belén García Romero, soy profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. A continuación voy a explicar la segunda parte del módulo 5 del curso El Trabajador Autónomo, titulado Protección Social en materia de seguridad social. Esta segunda parte del citado módulo 5 se dedica al estudio de las peculiaridades en materia de acción protectora, es decir, en este se ponen de manifiesto aquellos aspectos en los que la regulación del conjunto de las prestaciones incluidas en el sistema de seguridad social presenta ciertas peculiaridades en la regulación en el régimen de autónomos respecto del existente en el régimen general de la seguridad social. Esta segunda parte del módulo 5 la hemos estructurado en 12 apartados, uno de carácter común o general y luego los siguientes que van dedicados a todas y cada una de las prestaciones que conforman la acción protectora de la seguridad social. Pues así tenemos incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, maternidad, paternidad, etc. El elemento de carácter común es los requisitos necesarios para tener derecho a las prestaciones. Hay que señalar que para poder solicitar y que se reconozcan las distintas prestaciones es necesario en todo caso estar en alta o situación asimilada al alta y también estar al corriente en el pago de las cotizaciones sociales. Empezando ya en el estudio de las peculiaridades de cada una de las prestaciones y en primer lugar en lo que se refiere a la incapacidad temporal hay que señalar que esta prestación se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el régimen general de la seguridad social, si bien podemos destacar cuatro peculiaridades más o menos reseñables. La primera de ellas se refiere a la cobertura de la incapacidad temporal, que como ya hemos señalado en la primera parte, actualmente es obligatoria en este régimen, aunque también sigue siendo opcional en los casos de pluriactividad y también en los trabajadores agrarios por cuenta propia, incluidos en el sistema especial. La segunda de las peculiaridades es la cobertura de las contingencias profesionales, que en este caso sí que es voluntaria, excepto en los casos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y también en el caso de los trabajadores autónomos que desarrollan actividades con elevado índice de siniestralidad. Cuando se opte por la cobertura de las contingencias profesionales puede hacerse en el mismo momento o simultáneamente a la solicitud del alta en la seguridad social o posteriormente. En este segundo caso, si se hace posteriormente, se tendrá que hacer antes del 1 de octubre y tendrá efectos el 1 de enero del año siguiente. Puede renunciarse a la cobertura de las contingencias profesionales, lo cual va a comportar, no va a tener consecuencias en materia de incapacidad temporal. Si sucede así en el caso contrario, es decir, si se renuncia a la cobertura de la incapacidad temporal, esta renuncia conlleva automáticamente la renuncia a la cobertura de las contingencias profesionales. La tercera de las peculiaridades es la relativa a la declaración de la situación de actividad. Y es que en este régimen, para tener derecho a la prestación de incapacidad temporal, el trabajador autónomo tiene que presentar ante el INS o la mutua que corresponda una declaración en la que haga constar la persona que durante su baja por incapacidad temporal se va a hacer cargo del establecimiento industrial, mercantil, etc. O, en su defecto, acreditar que se ha producido un cese temporal o definitivo de la actividad por cuenta propia. Por último, señalar en cuanto a la cuantía de la prestación que actualmente el porcentaje es idéntico que en el régimen general, pero sí que existe una pequeña especialidad en lo que se refiere a la base reguladora de la prestación, y es que esta es en todo caso el resultado de dividir la base de cotización del trabajador del mes anterior entre 30. La segunda de las prestaciones objeto de análisis es la prestación por riesgo durante el embarazo.
Hay que señalar que la regulación de esta prestación, esta contingencia en el régimen de autónomos es bastante similar al existente en el régimen general de la Seguridad Social. Sin embargo, sí que se observan pequeñas peculiaridades en distintos aspectos, por ejemplo, en la definición de la situación protegida, los beneficiarios, etc. Todas estas cuestiones en las que existen estas peculiaridades son objeto de análisis. Lo mismo sucede en el caso de la tercera de nuestras prestaciones, la de riesgo durante la lactancia natural. Igualmente que en el caso del riesgo durante el embarazo, la regulación es bastante parecida a la propia del régimen general, pero también, como en el caso anterior, se observan ciertas peculiaridades en algunas cuestiones como la situación protegida, las beneficiarias, la prestación, nacimiento, duración y extinción, etc. En cuarto lugar, tenemos la prestación de maternidad. La regulación de esta prestación en el régimen de autónomos es bastante similar a la del régimen general, prácticamente idéntica, pero podemos encontrar o destacar tres peculiaridades. La primera de ellas se refiere a la posibilidad de disfrute en régimen de jornada a tiempo parcial. En este régimen, en tal caso que la trabajadora esté interesada en disfrutar de la maternidad a tiempo parcial, se le impone obligatoriamente una reducción de su jornada del 50% como mínimo, sin que se le permita elegir, como así sucede en el régimen general. De otro lado, también es peculiar la necesidad también de una declaración de actividad, y luego también se presentan ciertas peculiaridades en las relaciones entre maternidad y la situación de cese de la actividad por cuenta propia. En cuanto a la prestación por paternidad, también la regulación es prácticamente idéntica a la existente en el régimen general, si bien se pueden destacar cuatro elementos peculiares. El primero es sobre el momento del nacimiento del derecho, que se producirá en todo caso desde el nacimiento del hijo hasta el final del periodo de descanso por maternidad o inmediatamente después de este periodo de descanso. También es peculiar la necesidad de una declaración de actividad, como también sucedía en el caso de la incapacidad temporal y de la maternidad. También es peculiar las relaciones entre paternidad y la situación de riesgo y la situación de cese de la actividad, y también la posibilidad de disfrutar la paternidad en régimen de jornada a tiempo parcial, imponiéndosele un porcentaje de reducción, en todo caso, del 50%. La sexta de las prestaciones objeto de estudio es la prestación por cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves. Esta prestación es de regulación muy parecida a la del general, pero las peculiaridades destacables son las relativas a la situación protegida y la gestión y pago de esta prestación. En cuanto a la situación protegida, será el cese parcial de la actividad por cuenta propia en al menos el 50%. En cuanto a la prestación de incapacidad permanente, lo primero que debemos señalar es que es quizá esta la prestación que más peculiaridades o diferencias de regulación presenta respecto de la existente en el régimen general. Así vamos a destacar 7 peculiaridades principales. La primera es que el reconocimiento del derecho a las prestaciones derivadas de contingencias profesionales exige haber optado previamente por la cobertura de estas contingencias profesionales. En otro caso no se le reconocerá tal derecho. También es peculiar que existe un concepto propio y específico de los conceptos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, menos amplio que el existente en el régimen general de la Seguridad Social. Por otra parte, como peculiaridad, destacar que no se aplica el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud laboral. También, en cuanto a la cuantía de la prestación, la base reguladora presenta peculiaridades en el sentido de que para su cálculo, en primer lugar, no se aplica la integración de lagunas y, en segundo lugar, en lo que se refiere a la base reguladora de la prestación derivada de contingencias profesionales. A continuación, otra peculiaridad de esta prestación es que en lo que se refiere a la incapacidad permanente parcial, la misma solamente se reconoce si deriva de contingencias profesionales. Asimismo, en lo que se refiere al complemento o incremento de la incapacidad permanente total cualificada, hay que señalar que existen condiciones específicas de definición de esta situación.
Y, por último, en lo relativo a la posibilidad de sustitución de la prestación de incapacidad permanente total por una indemnización a tanto alzado, señalar que la cuantía de esta indemnización es fija de 40 mensualidades de la base reguladora. Siguiente prestación es la de jubilación. En cuanto a la jubilación, señalar que tanto los requisitos de acceso, periodo mínimo de cotización, edad mínima exigible de acceso a las prestaciones son comunes a las del régimen general de la Seguridad Social. Las peculiaridades están en relación con el porcentaje en función de los años cotizados y también en lo que se refiere a la base reguladora, que no existe, como en el caso anterior, integración de lagunas. Por otra parte, señalar que la jubilación parcial está pendiente de desarrollo reglamentario y que no se protegen determinados tipos de jubilación anticipada, como por ejemplo la especial a los 64 años o aquella que no deriva de un cese no voluntario en el trabajo, o que aquella que se reconoce a personas que no tienen la condición de mutualistas. En cuanto a las prestaciones de muerte y supervivencia, las mismas están prácticamente equiparadas a las del régimen general de la Seguridad Social. Tan solo señalar una peculiaridad, que es la relativa al hecho causante, es decir, esta prestación se entiende en general causada en el último día del mes del fallecimiento. En cuanto a las prestaciones de protección a la familia o familiar, solamente señalar que en este régimen no se reconoce la prestación no económica o la de carácter contributivo, consistente en la consideración como periodos cotizados de los periodos de excedencia laboral por cuidado de hijos o el primer año de excedencia por cuidado de otros familiares que no se puedan valer por sí mismos. Para terminar, está la prestación por cese en la actividad por cuenta propia. Esta es una prestación específica de este régimen especial de Seguridad Social, equiparable o asimilable a la protección por desempleo del régimen general. Esta prestación se creó en el año 2010 y de ella pues tenemos que analizar todas las cuestiones porque son todas propias de este régimen especial. Así se analiza en este módulo la situación protegida, requisitos de acceso, cuantía, duración, gestión, suspensión y extinción, etc. Con esto terminamos de explicar la segunda parte del módulo 5 de este curso sobre el trabajador autónomo. Espero que les sea de utilidad y les agradezco su atención.